Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos a esta nueva emisión que como todos los jueves ya está en el aire a través de la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz, a través de las redes sociales de Sumando Voces, de las redes sociales de UNITAS y de la Radio San Andrés de la UNSA. Amigas y amigos, como ustedes saben, no son días fáciles para el país. Estamos confrontando un bloqueo de caminos que tiene de trasfondo una pelea política de dos líderes del movimiento al socialismo, Luis Arce y Evo Morales. Sin embargo, este bloqueo también tiene que ver con la justicia y es de la justicia que hoy queremos hablar porque es otro de los temas que, si bien no está visibilizado completamente por la coyuntura, nos preocupa porque queremos poner en agenda el tema de los juicios abreviados y las detenciones preventivas. Recordemos que la semana pasada ha sido liberado el dirigente cocalero César Apaza. Pues con él vamos a tener una entrevista hoy día que se las vamos a ofrecer para que nos ofrezca su testimonio de sus días en la cárcel y también de la vulneración de sus derechos. A eso le vamos a agregar un panel para profundizar en esta temática con Franco Albarracín y también con el señor Juan Ledesma, con el doctor Juan Ledesma, que es representante de la Defensoría del Pueblo. Pero antes de todo eso, quiero invitarles a ver el resumen de noticias de Sumando Voces con Jenny Escalante. Muchas gracias, Mary. Antes de empezar, quiero recordarles que el periódico digital Sumando Voces se enmarca en 3 ejes fundamentales: derechos humanos, desarrollo sostenible y democracia. Empecemos con el resumen de noticias más importantes de la semana. El ministro Lima se dirige a Evo. Él ha sido el autor, en 2019, de muertes de bolivianos y ahora nos lleva a la confrontación. El ministro de Justicia, Iván Lima, durante una conferencia de prensa responsabilizó a Evo Morales de la crisis política de 2019 y aseguró que ahora, nuevamente, está llevando a los bolivianos a la confrontación con los bloqueos que se registran en Cochabamba y algunos puntos de Potosí y Santa Cruz. La relatora de la ONU expresa preocupación por el retraso en las elecciones judiciales de Bolivia. Margaret Satterthwaite, la relatora de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, expresó su preocupación ante el retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales en Bolivia, ya que puede afectar la independencia e imparcialidad de la justicia. Denuncian trato cruel contra la exministra Roca, perdieron su historia clínica y le negaron su viaje a la Argentina. Pese al deteriorado estado de salud en el que se encuentra la exministra de Salud, Heidi Roca, el 20 de enero, un juez se negó a autorizarle su viaje a Buenos Aires, Argentina, para hacerse tratar la enfermedad degenerativa que padece. Tras la denuncia, realizada por su hermana, Lady Roca, se llevó a cabo una nueva audiencia y el juez Miguel Flores se comprometió a emitir una orden de desarraigo para que la exministra realice su viaje médico. Alistan proyecto de ley para una educación inclusiva y sin violencia para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se enfrentan a múltiples barreras en el sistema educativo, barreras físicas y arquitectónicas, que impiden que exista igualdad y equiparación de oportunidades. Por ello, el Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad de La Paz y el Programa Urbano de las Red Unitas promueven la creación de una política pública para este sector de la sociedad. Autonomías indígenas, algunas en avance y otras en retroceso, logran nuevo compromiso de apoyo del Tribunal Supremo Electoral. Las autonomías indígenas originario-campesinas y el Tribunal Supremo Electoral suscribieron el martes un nuevo convenio de apoyo en momentos en que algunas se encuentran en retroceso. El presidente del Tribunal Supremo Electoral se comprometió a seguir apoyando las autonomías indígenas y, como una muestra de esa voluntad, dijo que ya salió la resolución de la apelación presentada sobre el caso de la autonomía de Huacaya, aunque no dio detalles sobre el contenido de la misma.
Hasta aquí con las noticias de hoy. No se olviden de revisar nuestro portal web en sumandovoces.com.bo. También estamos en las redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia y en X como Sumando Voces Bo. Volvemos contigo, Mary. Gracias, Jenny, por este resumen de noticias de nuestro portal Sumando Voces. Y ahora sí, vamos a lo prometido, a la entrevista con don César Apaza. Recordemos que él ha estado preso 16 meses, acusado de la destrucción del mercado paralelo de la hoja de coca de Villa El Carmen, pero la semana pasada ha sido liberado luego de haberse declarado culpable en un juicio abreviado. Él se encuentra ahora en Villazón y ayer hemos hablado con él. Tenemos esta entrevista para ofrecerles con César Apaza. Adelante, por favor. Muchas gracias, don César Apaza, por haber aceptado esta entrevista con Sumando Voces. Lo primero que queremos preguntarles cómo se siente ahora después de haber salido de la prisión. ¿Qué está haciendo? Sabemos que está en Villazón. Estoy un poco más tranquilo ya al lado de mi señora madre, hablando de cerca con mi hermana y ya como meta nos hemos trazado en la recuperación de mi salud, ¿no? ¿Qué tratamiento se está siguiendo ahora para mejorar su salud? Al margen de la fisioterapia estamos, como le decía, forzando caminar para poder, después de mucho tiempo, dar algunos pasos con apoyo. Y también los medicamentos me van a llegar recién, lo que me has recetado del Hospital Arcoíris, me he olvidado por el viaje, pero ya me va a llegar. Y, y eso, y ver, ¿no? De qué manera que si no da resultado esto, de qué manera buscar otra ayuda por fuera del país. Quisiera hablar de cómo sucedieron los hechos en torno al mercado paralelo de la coca luego de la marcha que llegó desde los Yungas. Cuéntenos cómo ha sido ese día. Es la marcha. Cabe recordar que nosotros, mucho más antes de la marcha, hemos pasado notas tras notas para dar solución a nuestras demandas. Se ha pasado, pero no sé qué ha pasado, ¿no? Por parte del ministro del área, de sus viceministros. Nunca han tenido poder de decisión para atendernos y escuchar nuestras demandas justas, que eran el cierre de un puesto clandestino, ¿no? Porque ese puesto clandestino lo único que estaba haciendo era afectar los intereses de mi región. ¿Por qué? Porque se estaba comercializando coca ilegal, coca de la zona excedentaria, coca que no está permitido su cultivo por ley, ¿ya? Y reclamar eso ha sido, se lo podría decir, un gran delito para mí, ¿no? Hemos reclamado toda esa situación, hemos pasado notas tras notas, nunca nos han escuchado. E incluso cuando ya habíamos lanzado la convocatoria para la marcha, habíamos dado todavía esa posibilidad de que el gobierno o el ministro de alguna manera pueda aproximarse a la marcha y poder dar solución a nuestras demandas. Pero no lo hizo. No hubo esa predisposición. Y ningún otro dirigente, así sea yo u otro dirigente, va a poder contener más de 50.000 personas. No va a poder dar una orden, no va a poder decir qué es lo que se va a hacer, no, y mucho menos cuando la gente está enojada. Entonces, ha pasado eso, ¿no? Ha habido más de 50.000 personas, ya era incontenible, han tomado sus decisiones propias, pero para la justicia ha sido más fácil sindicarnos a nosotros sin prueba alguna. El gobierno después ha admitido que era un mercado ilegal. No lo he dicho yo, no lo ha dicho César Apaza, ni los medios de comunicación, ni el ciudadano de a pie. Fue el gobierno, fue el mismo ministro quien reconoció el error y ni aún así han podido reflexionar o recapacitar con relación a nuestra detención. Solamente pasan
A nivel mundial pasa eso en Bolivia, en nuestro querido país, lamentablemente, porque en otros países tienen normas y leyes para cumplir, no para negociarlos. ¿Y cómo ha sido su detención? Un informe de la Defensoría del Pueblo indica que usted ha sufrido tratos crueles, pero cuéntenos cómo ha sucedido el hecho después de que ha sido interceptado por la policía. Antes de pasar a mi detención, yo quiero ser bien claro en este aspecto. ¿Será que tenemos defensor del pueblo o defensor del gobierno? A veces figuran como defensores, pero son un gastagobierno de nuestro país. Y yo lo soy sincero. Hacen algo y se quedan ahí, nunca lo dan seguimiento. ¿Por qué? Porque son serviles al gobierno, son empleados del gobierno. Entonces, mencionarlos como defensores del pueblo está por demás. Ese nombre los queda muy largo a los señores. Ya que toca el tema, le comento que la Defensoría del Pueblo hace poco ha emitido un comunicado en el que dice que esa institución ha ejecutado 55 acciones de resguardo de los derechos de César Apaza. ¿Usted se ha sentido resguardado por la Defensoría del Pueblo? Recuerdo a la opinión pública, entre las oficinas de la Defensoría del Pueblo y el penal de San Pedro hay una distancia de aproximadamente algo de 100 metros. He pedido N de audiencias con él, pero nunca tuvo tiempo. Calizaya es un gasto gobierno de nuestro país. Pero envió a sus funcionarios, ¿o no? Que hacían era casi nada, solamente venir a saludarme y nada más. Don Decían César, que me iban a ayudar en mis audiencias, no lo hacían. Nunca lo han hecho. Si ellos hubieran querido ayudarme, hubieran presentado acciones que tienen un buen peso en la parte jurídica, no lo han hecho. No han dado seguimiento a mi caso, es totalmente mentira. Prácticamente este señor Calizaya, para mí, lo ha quedado muy grande el cargo de defensor del pueblo. ahora sí cuéntenos cómo ha sido aquel día de su detención. Era a las 2 de la mañana y media de la madrugada, aquel 22 de septiembre del 2022, donde yo me aproximo, llego a las puertas inmediaciones de Adepcoca departamental, sorprendido de lo que iba pasando porque llega un Tonás blanco sin placa, bajan de esa movilidad personas armadas, encapuchadas y para nada identificados como autoridades policiales. Más de eso parecían, eh, no sé, terroristas, atracadores, maleantes, no sé, ese tipo de malandros parecían gente de mal vivir y creo que son porque así han actuado. Y no se han identificado en ningún momento, me detienen, forcejean contra mi persona, me suben a la movilidad. No basta con eso, me fueron golpeando todo el trayecto hasta llegar hasta la FELCC, hasta llegar hasta Sucre, hasta la calle Sucre. Entonces, llego a la calle Sucre, es ahí donde, es ahí donde me siguen golpeando para hacer firmar mi orden de aprehensión, cuando es en ese momento recién donde me muestran mi orden de aprehensión. Me niego a firmarlo porque yo digo, primero quiero hablar con mi abogado. Necesito ver a mi abogado. Y me empiezan a golpear y golpear, donde me dicen, no, primero la firma, y yo lo digo, primero mi abogado. Y me vuelven a golpear y yo, en el momento de pararme, les digo, si quieren, mátenme.
Entonces me siguen golpeando. Lo hacen como 4 veces. Ya en la quinta es donde me tumban al piso y el mismísimo coronel Rojas me pisa de la mano y con el otro pie me da una patada bajo la costilla derecha. Y ahí es donde no soporto el dolor y admito firmar la orden de aprehensión, ¿no? Después de tanta golpiza. Y así fue como firmé y me llevaron a la ciudad del Alto, a celdas de la VLCC del Alto. Ahí es donde amanecí, todo golpeado. ¿Cómo quedó después de las golpizas que le propinaron? Nunca hubo asistencia médica en el penal, nunca, simplemente tuve que recurrir a la ayuda de mi hermana, lo poco que podíamos meter, porque no es fácil meter ni medicamentos, entonces tuve que consumir eso. Pero ayuda sí, parte médica jamás la tuve. Vayamos al día en que sufrió la embolia. ¿Cómo se sentía usted entonces? ¿Qué es lo que ha pasado? Era una semana muy estresada, con mucha rabia, mucha bronca, porque yo en ese momento recibí una llamada y pude escuchar que mis dirigentes, mis propios dirigentes, estaban pidiendo 3 años de cárcel para mí, con la condición de que a ellos no se les ejecute sus órdenes de aprehensión. Fue tanta la bronca conmigo mismo, porque creí que estaba luchando para ellos contra un sistema, pero resulta que había estado luchando contra el mismo dirigente mío. Me sentí tan decepcionado, muy bajoneado. Durante la semana no quise comer, solamente me puse a bolear, muy enojado. Y ahí fue donde me fui sintiendo cada vez más mal, mal y mal. Hasta que llegó ese día que no me acuerdo nada. Vimos que se lo llevaron al hospital, dijeron que la mitad de su cuerpo había quedado paralizado. Por eso queremos preguntarle cómo ha sido su vida después en la prisión. Esos han sido los momentos más difíciles de mi vida, porque necesitaba mucha ayuda para poder hacer mis necesidades, todo eso, para asearme, todo eso. Necesitaba asistencia de 2 personas y me asistieron mis compañeros de celda, me asistieron ellos, eh, tuve que cambiar de dieta, la alimentación me cubría mi hermana. En cuanto a medicamentos también, era difícil para mí, ¿no? Pero he vivido exactamente casi 10, sí, casi 10 meses sin ver el sol, postrado en cama. Casi 10 meses sin ver el sol. Te hablo como hace un mes y medio atrás he empezado a salir al patio de San Pedro a bolear coca un poco, pero después no salía. ¿En ese tiempo ha recibido médicos o fisioterapeutas que le ayudaran a usted en su recuperación? La respuesta está por demás a la pregunta. Yo creo que está por demás decirlo.
Luego, después, usted ha denunciado que ha recibido presiones y que algunos funcionarios del Ministerio de Gobierno lo visitaban para que usted se autoinculpe. ¿Cómo ha sucedido eso? Si usted fuera César Apaza, la vería mal a su madre y con deterioro de salud de su madre y de su hermana. ¿Qué decisiones tomaría usted? Ni siquiera quisiera pensar eso, don César. Pero eso para mí ha sido la más dura, pero en su momento lo denuncié, nadie dijo nada. ¿Tenía otra opción? No la tenía. Por eso dije bien claro que no fue traición, fue por salud. Y mil veces prefiero o preferí salir con vida que salir en caja. Mil veces prefiero verle a mi madre con vida, a mi hermana con vida, que después no verla. Y si para la gente o para algunas personas es más sencillo señalar y juzgar que lo hagan, no me interesa. Porque yo sé y considero que he dado lo que tenía que dar por mi región y por mi gente. ¿Qué proyecta ahora para su vida, don César? ¿Planea volver a los yungas, a sus plantaciones de coca? ¿Va a volver al sindicalismo? ¿Va a hacer política? ¿Qué piensa hacer? Creo que nada, mi salud, mi recuperación, el bienestar de mi madre, verla sonreír, quiero verla feliz, verla bien a mi hermana y después que sea lo que Dios quiera conmigo, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a poder elegir el destino de cada uno de nosotros. Si Él me va a querer llevar más allá, lo hará. Y si para Él he llegado hasta ahí, nomás hasta ahí será. Pero tengo compromisos que cumplir con mi señora madre, con mi hermana. Muchas gracias, don César Apaza, por esta entrevista con Sumando Voces. Amigas y amigos de Sumando Voces en directo, esta era la entrevista que ayer le hicimos a don César Apaza y que luego de una pequeña edición la hemos transmitido para que ustedes puedan escuchar ese testimonio doloroso de una persona que ha pasado 16 meses en la cárcel. Les comentaba, amigas y amigos, que para el panel hemos invitado al coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el abogado Juan Ledesma, que representa la Defensoría del Pueblo. Queremos darle la bienvenida a don Juan Ledesma, por favor. Gracias, Mary. Un gusto saludar y saludar a todos los oyentes. Quisiera también darle la bienvenida al abogado especialista en derechos humanos, Franco Albarracín. Adelante, Franco, por favor. Muchas gracias, Mary. Es un gusto estar en Sumando Voces. Muy bien, vamos a empezar con esta temática y quiero darle la palabra en primer lugar al abogado Ledesma porque ha habido una alusión directa de parte de César Apaza a la labor de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría dice que ha intervenido 55 veces para proteger los derechos humanos de César Apaza. Sin embargo, él dice no haberse sentido protegido. Doctor Ledesma, cuéntenos qué ha pasado, por qué no se ha podido avanzar un poco más en la tutela de los derechos de Apaza. Gracias. Quiero iniciar mi intervención transmitiendo un saludo del defensor del pueblo, el doctor Pedro Calizaya Aro, quien ahora mismo está dando una conferencia de prensa por los conflictos que vive el país. Y también ingresando a lo que me pregunta y este cuestionamiento que hace el señor Apaza sobre el rol de la Defensoría del Pueblo, explicar a la población que la Defensoría del Pueblo se maneja por conductos institucionales. Si bien tenemos una máxima autoridad ejecutiva, la institución Defensor del Pueblo es una institución que tiene un personal y cada personal asume pues la función que le corresponde. El señor Apaza mencionaba en su intervención que él dice textualmente, pensé que me iban a ayudar, ellos podían presentar acciones en la parte jurídica. Es también un producto de una
falta de comprensión de lo que una institución de derechos humanos realiza. La Defensoría del Pueblo no cumple el rol de abogado defensor. El defensor el señor Apaza tiene un abogado, varios abogados que hacen, no es una persona que se encuentre en indefensión. El rol de la Defensoría ha sido otro y podemos ir detallando de las acciones que se han ido realizando, que principalmente ha sido en el tema de velar por su salud. Quiero recordar al señor Apaza de que fue gracias a la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo, el mismo día que lo detuvieron, que lo aprendieron, que gracias a nuestra revisión de nuestro médico legal, se pudo lograr que el IDIF haga una valoración adecuada o mínimamente cercana a lo que estaba sucediendo. El señor Paz inicialmente no querían hacerle ningún tipo de valoración y nosotros con nuestra intervención logramos que se tome en cuenta pues el producto, las lesiones que tenía producto de la intervención policial. Por supuesto, el señor Paz no lo menciona, no sé por qué, pero la Defensoría del Pueblo no hace su labor para caerle bien o caerle mal a una determinada persona que se atiende. Hacemos nuestra labor, a veces algunas cosas no le caen bien, porque a veces las personas piensan que somos o cumplimos el rol que tenemos que defenderlo a capa y espada de todo, cumpliendo un rol de abogados particulares que no es el caso. Nosotros nos manejamos objetivamente cuando hay vulneraciones, vamos a ver esas vulneraciones y bueno, en otros casos donde no corresponde, como no corresponde que la Defensoría asuma la defensa legal, jurídica que reclama el señor Apaza, bueno, las personas pueden tener una percepción equivocada de la naturaleza de la Defensoría y sentirse como que abandonadas, pero hay que aclarar ese tema. Muy bien, ahora quisiéramos darle la palabra al abogado Franco Albarracín. Franco, ¿cuál es la percepción, el sentimiento y el comentario que tienes después de escuchar el testimonio de César Apaza? Bueno, claramente es impotencia, Mary, es frustración, porque este es uno de los casos más graves de vulneración a los derechos humanos durante los últimos años en Bolivia. Estamos hablando de un líder cocalero, César Apaza, campesino, que ha sido víctima de tortura. El testimonio de César no tiene que ser reforzado con otros testimonios. Toda la población boliviana ha sido testigo de cómo César Apaza ha sido víctima de tortura. Hay un informe, incluso aquí está el representante de la Defensoría, un informe de la Defensoría muy importante en relación al tema, pero desde mi punto de vista, ni siquiera es necesario continuar investigando, ni siquiera es necesario un informe. Toda la población ha visto cómo César Apaza en condiciones completamente precarias, en condiciones muy lamentables, ha sido trasladado, esposado, en una flagrante vulneración a sus derechos humanos. Lo lamentable aquí es que todos hemos sido testigos, las autoridades han sido testigos, pero hasta el día de hoy seguimos viviendo una situación de impunidad. No son responsables, no se está estableciendo un proceso de responsabilidad ni por la vía penal ni administrativa a las autoridades que han cometido estos actos de tortura o por lo menos tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra del líder cocalero. Es una situación completamente lamentable, una grave vulneración a los derechos humanos, pero lo preocupante es que la situación de tortura y tratos crueles ha sido un componente adicional a todo el proceso que ha llevado César Apaza emergente de el supuesto incendio de, el mercado paralelo, ¿no? Es decir, que él ha sido constantemente durante los últimos años víctima de un proceso completamente irregular, ha sido víctima, y él lo ha dicho de manera muy clara, de una detención arbitraria, también con posibles hechos de tortura, y adicionalmente ha sido él sometido a una situación de precariedad en la cárcel, sometido a una situación de tortura psicológica y además ha sido también sometido a un contexto completamente desfavorable donde ya está demostrado que el gobierno de turno utiliza el juicio abreviado como una forma de tortura para que personas opositoras, no estrictamente de algún partido político, sino personas que han
expresado una voz disidente en contra del gobierno, se autoinculpen. El caso de César Apaza no es el único que tenemos, donde se utiliza el procedimiento abreviado como una forma de tortura psicológica. Y tenemos otros ejemplos que los puedo mencionar, como de exministros del gobierno de Janine Áñez. Entonces, yo creo que este es un caso que nos debe preocupar a los bolivianos, porque es un caso que demuestra un patrón, es un caso emblemático de grave vulneración a los derechos humanos que guarda relación con la tortura y con la falta de independencia judicial en nuestro país. Justamente de eso queremos preguntarle al abogado Ledesma, porque evidentemente el caso de César Apaza, que se ha declarado culpable para obtener su libertad, no es el único. Y quiero leerles algunos de los nombres que solamente en 2 casos se han declarado culpables en juicios abreviados. En el caso de los cocaleros, por el mercado ilegal de coca, se han declarado culpables Freddy Machicado, Gonzalo Lupaca y Omar Pino. Sin embargo, también Porfirio Rivero. Sin embargo, también ha denunciado presiones para declararse culpable en un juicio abreviado Raúl Uría, que es otro de los cocaleros que está siendo acusado por este mismo caso. Y en el caso Golpe 1 se han declarado culpables en procesos abreviados los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, además de 4 ex jefes militares. Vamos a leer sus nombres: Pastor Mendieta, Jorge Terceros, Palmiro Harcuri y Flavio Arce. Doctor Ledesma, ¿qué puede decir sobre esos juicios abreviados? ¿Qué se puede hacer frente a esa realidad? También sabemos que es el gobierno el que los promueve, el gobierno acusa y es el gobierno el que además induce a los acusados a que se declaren culpables en juicios abreviados. ¿Qué hacer al respecto, abogado Ledesma? Gracias. Quisiera brevemente referirme primero Un favor, abogado, si podría recorrer un poquito su cámara, lo tenemos muy al a ver, lo costado voy a para decir. verlo bien, ¿ya? Ya. Ahora sí, adelante. Primero brevemente a la intervención del doctor Albarracín, de la cual comparto en la mayoría de todo lo referencia al tema de tortura y que ha sufrido, es decir, a las acciones. Nosotros hemos hecho la investigación y hemos hecho la afirmación contundente de que la intervención policial no ha cumplido con los estándares internacionales. No ha sido una actuación policial que se enmarque en el uso adecuado de la fuerza. No había el criterio de, si bien había un criterio inicial de legalidad, porque había una orden de aprehensión, no se respetaba los otros criterios que establecen los estándares, la necesidad del uso de esa fuerza y la proporcionalidad. Recordemos que César Paz ha sido aprehendido por cinco personas, ¿no?, que han utilizado además elementos químicos para reducirlo. Si bien César Paz también admite que se ha resistido a esa aprehensión, no justifica de ninguna manera el modo o la secuencia, no se ha respetado la secuencia. Consecuentemente, esa aprehensión sí tiene vicios que van en desmedro de los derechos del señor Apaza, y eso lo hemos puesto en nuestra resolución defensorial. Ya de ahí, el tema de la calificación, de si un hecho es calificado ya como tortura, nosotros hemos dicho que hay malos tratos, es decir, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y la jurisprudencia internacional tiene unos parámetros para calificar cuándo entra. Uno de ellos es el tema, el más importante, es el tema de la gravedad y la severidad. Eso se determina por elementos objetivos y subjetivos que tiene que ver por cada caso. Por eso hemos recomendado pericias más detalladas sobre eso, para ver si ese caso llega a un tema de tortura. De nuestro criterio, sí hay indicios. El señor Apaza sufrió la rotura tenía en la mano derecha, que también quiero aclarar, también, o más bien recordar al señor Apaza que él mencionaba en su intervención que no recibió ningún tipo de atención médica. No está bien que diga eso, porque sí la recibió. El 28 de septiembre, el señor Apaza llegó el 23 de septiembre al penal, ¿no? Y el 28 le hicieron la revisión médica. Deberían haberla hecho desde un inicio los de él, pero la revisión médica sí que tenga esa curación la hicieron recién el 28, y le pusieron el yeso, le dieron la atención médica, ¿no? Pero voy al punto, es decir, hay hasta ahora impunidad. Ese proceso que se ha iniciado gracias a una acción de la Defensoría del Pueblo no ha avanzado, no ha avanzado. Pero acá hay que aclarar que no es el rol de la Defensoría del Pueblo. Nosotros no somos un ministerio público. El Ministerio Público tiene que dar la explicación de por qué no avanza ese proceso.
Pero también le recordamos al Estado que en casos de tortura, e incluso si fueran solamente malos tratos, la normativa internacional es clara al respecto de la imprescriptibilidad de estos hechos. No, no prescriben, por más que ahora se haya paralizado ese caso, cualquier momento puede ser reactivado y el Estado puede ser responsable o calificado a nivel internacional como responsable de su falta de investigación. El Estado tiene la obligación de investigar toda alegación de tortura. No hay excepción alguna y no hay prescripción. O sea que el señor Apaza, si es correctamente asesorado, puede recurrir cuando guste a instancias internacionales y muy con alta probabilidad el Estado boliviano va a tener que hacerse responsable por esta falta de investigación. El Ministerio Público tiene que demostrar que ha agotado todos. La jurisprudencia internacional no exige que hayan una sentencia automática, pero sí exige que se hayan agotado razonablemente todos los actos investigativos posibles. Y bueno, ahí el Ministerio Público tendrá pues que demostrar que ha realizado y agotado esos actos investigativos. Ahora, pasando a a la referencia de los juicios abreviados. Mm, este es un instituto procesal perfectamente válido en nuestra normativa y que eso lo aplica ya hace más de 20 años. Y la Defensoría no ha hecho un seguimiento en esa parte, sí, porque no es nuestra función, de un seguimiento detallado como un rol de abogado defensor al proceso del señor Paz. Nosotros vemos que tenga con esas condiciones, que tenga abogado, que se respeten sus plazos. El proceso de la señora Paz tenía ya acusación formal contra él y, bueno, otras varias personas que están procesadas. Y la acusación del señor Paz era por 13 delitos, con una pena que variaba entre un mínimo de 5 años y un máximo de 15 años. Y el procedimiento abreviado, como te dice la norma, te permite sí entrar en una especie en una negociación con el fiscal, porque es absolutamente voluntario acogerse al procedimiento abreviado, pero no significa que el juez tenga que sacar una sentencia eh, sin ningún tipo de elemento, o solo basado en la alegación de la persona que está siendo procesada. Tiene que haber elementos que sustenten una probabilidad de autoría. Y al encontrarse un proceso penal ya en estado de acusación, significa que el Ministerio Público ha valorado. Repito, nosotros no estamos acá en la condición de decir si el señor Pasa es o no culpable. Es un hecho que le corresponde netamente a los juzgadores. Lo que yo que estoy explicando es cómo funciona el instituto procesal para que la gente entienda. Y el señor Pasa también, bueno, él ha debido explicar le han debido explicar sus abogados. Es por eso que es la sentencia que tiene, es una sentencia por no los 13 delitos que le han acusado, sino por 6 delitos. Estaban 6 delitos y que sus penas están en un rango de 3 años a un máximo de 8 años, lo que le da pues la posibilidad de acogerse a la suspensión condicional de la pena y le permite recuperar su libertad. Es una cosa, es un instituto procesal que evidentemente en la práctica, en los hechos, requiere pues de una valoración jurídica de sus abogados defensores, donde ellos valoran qué es mejor para su cliente, qué es mejor, arriesgarse a un proceso penal, arriesgarse a un proceso penal donde evidentemente que está en una instancia de acusación, donde puede ir incluso hasta 15 años, pero también es parte de la estrategia legal de cada equipo jurídico al cual la Defensoría del Pueblo no se mete, pero así funciona este instituto procesal. Eso de manera general y es, como le digo, de manera voluntaria. Entiendo. Abogado Albarracín, ¿quiere responderle al abogado Ledesma? Él dice que los abogados tienen que ver qué es lo mejor para su cliente. Evidentemente, a César Apaza se lo ve mejor libre, ¿no? Pero tuvo que declararse culpable. ¿Qué puede decir al respecto? Evidentemente, el doctor Ledesma hacía énfasis al procedimiento abreviado como un instituto que, y yo lo digo, en algunos contextos normales donde hay mayor Estado de Derecho, en otros países incluso puede ser relativamente positivo porque ahorra tiempo al órgano judicial, al Ministerio Público y beneficia de cierta manera al imputado, ¿no?
o a la persona que está siendo acusada. Entonces, en determinados contextos sí podría ser un instituto muy positivo que se realiza en el marco de la negociación. La problemática surge justamente en el contexto boliviano donde tenemos un órgano judicial completamente dependiente del Ejecutivo, tenemos un Ministerio Público que sigue las órdenes del Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Gobierno, y tenemos un contexto completamente desequilibrado y desfavorable. Y en este contexto es donde el procedimiento abreviado, que debería ser un instituto positivo de negociación, que debería favorecer tanto al órgano judicial como a la persona que está siendo imputada, es todo lo contrario. Se lo utiliza como un mecanismo de tortura actualmente psicológica que no viene y no ha pasado únicamente en los últimos años, Mary. Tú has señalado casos muy importantes como el del exministro de Justicia Álvaro Coimbra o también exministro Rodrigo Guzmán y también personas dirigentes cocaleros. Pero este patrón de vulneración a los derechos humanos, este mecanismo de tortura y maltrato, ocurre en Bolivia desde hace muchos años. Ha ocurrido durante el gobierno de Evo Morales, ha ocurrido durante el gobierno de Yanine Áñez y ocurre durante el gobierno de Luis Arce. ¿Cómo es este mecanismo? Empezamos con una represión o una detención completamente arbitraria donde efectivamente se vulneran los derechos del detenido, se lo somete a una condición completamente irregular, precaria, ilegal. Luego, en el contexto de un procedimiento de las medidas cautelares, se detiene a esta persona de forma preventiva sin cumplir con lo que establece el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y los estándares internacionales, y se lo somete a esta persona que ha sido disidente, que ha sido opositora o que ha protestado en contra del gobierno a un proceso largo, tedioso, injusto, con muchas vulneraciones al debido proceso y al acceso a la justicia. En ese contexto completamente desfavorable, no se le permite, no se le reconoce, no se le garantiza el derecho a la salud, no se le garantiza el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, ¿no? No se le facilitan los insumos necesarios para que esa persona pueda vivir con dignidad durante su detención preventiva y cuando está en una situación completamente inhumana, cuando está en una situación completamente desesperada, es que funcionarios del Ejecutivo, funcionarios del Ministerio Público, acuden a esta persona para ofrecerle una salida que es el procedimiento abreviado. Esto ha ocurrido con casos anteriores y esto ha ocurrido también, por si acaso, con el caso de Marco Antonio Aramayo. Marco Antonio Aramayo, con quien yo he conversado en varias ocasiones antes de su fallecimiento, me dijo y me contó que en varias ocasiones le ofrecieron el procedimiento abreviado como una salida, pero él insistió en su inocencia. Y fue exactamente lo que ha ocurrido también con César Apaza. Tengo entendido que no fue la primera vez que le ofrecieron el procedimiento abreviado. Entonces, evidentemente, en un contexto normal, sí es una opción que tiene que conversarse, tiene que negociarse y tiene que ser analizada por los abogados, pero no podemos ignorar que en el contexto boliviano, con una total y falta de independencia del órgano judicial y Ministerio Público, el procedimiento abreviado se está utilizando en contra de perseguidos y presos políticos como una forma de tortura. Claro, la creación de este mecanismo puede ser de buena intención, puede ser algo positivo, pero en lo que está derivando, que es lo que nos dice el abogado Albarracín, es en algo negativo para los derechos humanos, ¿verdad? Amigas y amigos de Sumando Voces en directo, como siempre, ustedes pueden enviar sus preguntas, comentarios a través de nuestras redes sociales. De hecho, estamos ya recibiendo algunas. Solamente quiero pedirles que respetemos a nuestros invitados, a nuestros panelistas, que nos expresemos de manera que no ofendamos a nadie, porque aquí estamos justamente para conversar, dialogar, tender puentes. Y quiero empezar leyendo el comentario de Félix Yanquipacha. Él dice, el testimonio de César Apaza me hizo recuerdo de los días dramáticos que sufrimos las víctimas de la violencia política durante las dictaduras militares.
Anda León dice, visité en la cárcel a César Apaza y él dijo que no recibió ayuda de la Defensoría del Pueblo. Bueno, esto ya lo respondió el representante de la Defensoría del Pueblo y Andan además dice, pregunta si es que la Defensoría del Pueblo defiende al MAS o defiende al resto de la gente. Igual ya le vamos a dar la palabra al doctor Ledesma para ver si responde esta pregunta. Y luego también tenemos a Freddy Marca que les dice, abogado Ledesma señala que si hay indicios de tortura, que sí hay indicios de tortura. Siendo así, ¿por qué no interpusieron una acción de libertad, accionar que está dentro de sus funciones? Y cita la ley 870, artículo 4, numeral 1. Ahora sí le dejo con la palabra al abogado Ledesma. Gracias. Quizás inicio por la última mm, pregunta de por qué no interpusieron una acción. La Defensoría sí interpuso una acción de libertad en el caso del señor César Apaza. Sí ha interpuesto una acción de libertad y bueno, no se le ha dado curso. Y, pero además hemos insistido en que el, el proceso tiene que respetar pues, sus garantías mínimas en tema de plazos. Y eso un poco ha hecho que el proceso avance más o menos respetando plazos procesales. Ustedes conocen muy bien, lo menciona también de manera muy acertada el doctor Racine, en el tema de que en un contexto donde la justicia no funciona adecuadamente, pues los institutos procesales pueden ser también manipulados. Eh, no es necesario que yo pueda decir lo terriblemente cuestionada que está la justicia en Bolivia. Esto es un tema estructural que lo han padecido, lo padecen gobiernos de diferentes tendencias políticas. Si vemos todo solamente ya datos, si vemos el dato, el uso de la detención preventiva, porque al final nosotros también detectamos pues ese mal uso de la detención preventiva que puede ser incluso mal utilizado por diferentes temas, ¿no? Por temas hasta de corrupción de operadores judiciales, es un tema mucho mayor, pero que afecta no solamente a las personas que están involucradas en política. Vemos los datos de hace 20 años. Si vamos al dato de 2003, el porcentaje de detenidos preventivos eran del 78,3%, ¿no? Si no me equivoco. Vamos 10 años después, subió a 86% preventivos. Y vamos a los datos de 2023, tenemos el 87% de detenidos preventivos. 20 años con el mismo problema. Bolivia no puede resolver hasta la fecha un tema tan preocupante donde se han pronunciado organismos internacionales, se han pronunciado ONGs que hacen investigación, se han pronunciado todo el mundo, hasta el mismo gobierno, a los gobiernos que les ha tocado, se han pronunciado y han admitido que la justicia no funciona bien. Hasta ahora es inconcebible que procesos penales, que te dé jurisprudencia que permita la aplicación continua de la detención y una persona detenida preventivamente, el fiscal puede pedir las veces que quiera la ampliación de su detención preventiva. O sea, este tema es inconcebible y además va en contraposición a lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana establece. No, los procesos no pueden ser eternos y en Bolivia pareciera que se va a ese lado, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha realizado y desde el 2022 nosotros como institución asumimos un nuevo mandato a raíz de un tratado internacional que es el protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que refuerza nuestra presencia institucional en todos los lugares donde haya una privación de libertad limitada o total, no solamente cárceles, centros penitenciarios, sino también otro tipo de lugares, ¿no? Que no tienen que ver con el aspecto penal. Pero ¿a qué nos ha llevado a ver esto y a qué voy con esto? Estamos reforzando nuestra presencia ahí y nos topamos con casos aberrantes, donde hay personas que están detenidas preventivas 4, 5 años, 5 años. Mencionaba a la señora Armayo, ha sido preocupante para la Defensoría del Pueblo. No conozco tan a detalle el tema, pero tenemos la información de que no había una serie de procesos más de 80 procesos penales, pedíamos información a la fiscalía, nos daba un dato, al órgano judicial nos daba otro dato. Al final era una maraña de procesos que ni el mismo abogado defensor ha tenido, ha tenido esa dificultad de dónde. Y hemos visto y hemos sacado un pronunciamiento quizás
mostrando esas falencias. Pero, repito, volviendo al dato, evidentemente hay una falla estructural y puede ser utilizado, pero hay que analizarlo caso por caso. Es porque hay personas que están detenidas preventivas y resulta que están también cumpliendo una sentencia. No es tan automático, no es tan automático que, bueno, estoy 4 años detenido preventivo, pero resulta cuando vemos el caso particular y revisamos el detalle, esta persona ya está condenada, ya está por otro proceso que ha conocido. En el caso del señor Apaza, no es lo que acontece, él no tenía ningún proceso penal anterior con sentencia y por supuesto que una detención preventiva que alargue su padecimiento, porque sí es un padecimiento estar en un centro penitenciario en Bolivia, pues se alargue. No sé si Sí, algo había más. una pequeña pregunta más que le hizo uno de nuestros seguidores Ah, en redes sociales y preguntaba si es que la Defensoría del Pueblo defiende al MAS o defiende al pueblo. No sé si podría darle una respuesta, por favor. con todo gusto. La Defensoría del Pueblo no tiene una inclinación político-partidaria. Nosotros estamos tratando, por supuesto que siempre van a haber ataques de uno u otro lado. Las personas que se sienten afectadas siempre van a atacar al rol de la Defensoría del Pueblo. Sí, el rol es un rol que tiene sus limitaciones. No somos una entidad que tiene una naturaleza coercitiva, si no se ve, y eso funciona así en todo el mundo. Las instituciones nacionales de derechos humanos se basan en este instituto de la persuasión, tratan de acompañar, de observar. En algunos casos tenemos esa opción de ser un poco más duros con acciones constitucionales que hemos logrado, hemos presentado. Cuando hemos tenido que hacer cosas contra el actual gobierno, se han hecho, en este caso concreto, se ha sacado, evidentemente, y hemos cuestionado, hemos interpelado a instituciones del Estado. Y es decir, si fuéramos una institución servil, como dice el señor Pasa, de manera equivocada, bueno, no habríamos hecho eso. En el caso del señor Pasa, las cosas que hemos observado, bueno, les hemos dicho con la firmeza que se tiene que decir. Y en algunas cosas, bueno, no, en algunas cosas, pero no tratamos de siempre de mantener una objetividad y basarnos en los estándares internacionales que son claros al respecto, pero entendemos que también siempre va a haber un cuestionamiento. Esperamos que con nuestras acciones y mostrando, informando más a la población qué se hace, porque a veces hay un malentendimiento. Solamente se trata de una idea diferente de qué debe hacer cada. Por ejemplo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no es un ente investigador, por eso su nombre lo indica, Mecanismo Nacional de Prevención. Y la lógica es construir un diálogo constructivo con el Estado para ir avanzando en temas estructurales como el que le hemos mencionado. Las cárceles en Bolivia están en una situación totalmente precaria, arrastrada, pero ya ¿hasta cuándo vamos a tener nosotros como país? ¿Cuándo se va a animar un Estado a realmente poner reglas claras, evitar temas de excesivos o hasta temas básicos, infraestructura, salud, el tema de separación de las personas, ponen a personas con alta peligrosidad, con personas que no han cometido un delito menor, eso lleva a temas de extorsión, de torturas y ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Nosotros estamos proponiendo y le hemos hecho llegar un informe, el primer informe que hemos tenido, que hemos sacado, el informe anual que tenemos de nuestra actividad y estamos en la preparación de un nuevo informe, recordándole a varios puntos preocupantes en este tema. Y concretamente en el tema de detención preventiva, ya el Consejo de la Magistratura se ha pronunciado que va a tomar cartas en el asunto. Le hemos pedido concretamente que ponga esta actividad en su POA 2024 y estamos en eso, hemos verificado que sí, lo ha hecho, pero no tiene que quedarse en un estudio más, porque estudios sobre detención preventiva hay muchísimos. Lo que queremos ya son acciones concretas para evitar ese uso abusivo que se hace por parte de las autoridades del Estado a la detención preventiva y que puede ser distorsionado y utilizado también en temas políticos.
La respuesta tendría que ser la reforma de la justicia, ¿no? Pero sabemos que ahí está entrampado el sistema político boliviano y lamentablemente no hay una luz al final del túnel. Por eso quiero preguntarle al abogado Albarracín dónde recurrir, qué le queda al ciudadano boliviano. ¿Estarían los organismos internacionales, las instituciones que defienden los derechos humanos? Pero el mismo Franco Albarracín hizo unas críticas durísimas a la CIDH por el caso de César Apaza. Entonces, ¿no queda nada, abogado Albarracín? Bueno, evidentemente siempre están los mecanismos nacionales que puede acudir la población en los casos de persecución política, en los casos de presos políticos, en los casos de represión en contra de voces disidentes al gobierno de turno, obviamente que es mucho más difícil porque muchas de estas puertas se cierran, tomando en cuenta que el órgano judicial, que jueces, que miembros del Tribunal Constitucional y que miembros del Ministerio Público están completamente sometidos al poder político. Entonces, evidentemente, en este contexto, es factible, puede ser muy buena opción acudir ante ya sea el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos o el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos. ¿Cuál es la problemática aquí? Que lamentablemente en determinadas situaciones también son órganos políticos, o como lo dice su nombre, cuasi, hacer órganos cuasi judiciales tiene un componente político muy importante, por lo menos en el caso de la Comisión Interamericana. Entonces, no podemos depender completamente de estas instancias. En el caso de César Apaza se presentó una medida cautelar cumpliendo con absolutamente todos los requisitos. Los abogados del señor Apaza evidentemente han presentado en su momento esta medida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La sociedad civil tuvo reuniones con el nuevo comisionado y también con autoridades y representantes de la Comisión Interamericana y el otorgamiento de esta medida cautelar era casi una certeza porque cumplía con todos los requisitos establecidos tanto en la Convención, en los reglamentos, pero también en la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿A qué me refiero? En casos similares o incluso en casos mucho más leves, la CIDH ha otorgado medidas cautelares. Entonces no tenía ningún argumento, no tenía ninguna razón para rechazar la medida cautelar a favor del señor César Apaza, pero de todas formas sí lo hizo y yo creo que ha sido una decisión incorrecta. Considero que sí ha sido una decisión probablemente política. Entonces, pero la población y sobre todo las personas que sufren de persecución política deben saber que también existen otras vías a las cuales pueden acudir, también en el sistema interamericano, también en la CIDH, ¿no? Pueden también utilizar el mecanismo de monitoreo, insistir con las relatorías, pedir en relación a temáticas generales, audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana, solicitudes de información que se materialicen a través de las solicitudes de carta artículo 41, entre otros instrumentos que tiene la CIDH, pero no estamos obligados a utilizar únicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obviamente habiendo cumplido con los requisitos de agotamiento de recursos internos y otros, sino también que podamos ir ante el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos. Por ejemplo, la sociedad civil en el contexto de la autoprórroga ilegal, inconstitucional de los ex magistrados del Tribunal Constitucional, porque son ex magistrados, no son magistrados, no podemos llamarlos magistrados. La sociedad civil, antes de que el expresidente Mesa presente una carta, ha sido la sociedad civil quien ha acudido ante Naciones Unidas, ante los procedimientos especiales, específicamente ante la relatora sobre independencia de magistrados y abogados, para denunciar esta situación. Entonces, hay estos mecanismos internacionales como son los procedimientos especiales, como es el Consejo de Derechos Humanos. El 2025 va a ser el examen periódico universal y hasta junio de este año la sociedad civil puede presentar informes sobre la situación de derechos humanos en Bolivia. Son estas instancias que también pueden velar por los derechos humanos. Podemos acudir también a los órganos de tratados, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos. Entonces, tenemos varias opciones a las cuales podemos acudir, que no estrictamente son instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también se pueden denunciar estas graves vulneraciones. Y algo muy importante que quiero afirmar antes de concluir, a pesar de que el señor César Apaza se haya sometido al procedimiento abreviado, eso no significa que él no pueda acudir ante estas instancias. Él puede acudir ante la Comisión Interamericana, puede acudir ante los procedimientos especiales de Naciones Unidas, puede acudir ante los órganos de tratados.
más allá de que se haya sometido al procedimiento abreviado y denunciar las graves vulneraciones al debido proceso, al acceso a la justicia, a su vida, a su salud y a su integridad personal. Bueno, ya llevamos una hora de transmisión, pero antes de concluir el programa, yo quiero comentarles más reacciones que hay de la gente que nos está siguiendo en redes sociales. Giovanna Ocampo Díaz dice, mientras la Defensoría del Pueblo no sea independiente, no puede decir que defiende al pueblo. Yo le creo a César Apaza. Luego, Freddy Marca, que ya había intervenido antes, dice, se emitieron las recomendaciones a la dirección del régimen penitenciario. ¿Y cuáles fueron estas? Marcelo Ortega Aramayo dice, ¿por qué cree usted que la población no confía en la Defensoría del Pueblo? Y bueno, yo quisiera sumar a esas inquietudes de la gente que nos sigue en redes sociales para preguntarle al doctor Ledesma si es que la Defensoría está haciendo algún seguimiento a los acusados del caso Golpe, ¿no? Estamos hablando de Yanine Áñez, de Luis Fernando Camacho. ¿Cuáles son las acciones que está tomando la Defensoría respecto a estos temas? Mm, El tema de las percepciones ciudadanas es un tema así que le preocupa al actual defensor y se ha trabajado en una estrategia, se está trabajando en una estrategia para ver cómo se llega de mejor manera a la población y explicar lo que se hace, lo que la Defensoría puede hacer, lo que no puede hacer y explicar de esa manera, además, con esta pedagogía ciudadana, hasta dónde podemos llegar. Lo otro es las acciones concretas que se tienen que hacer. No sirve de nada los discursos, se tiene que hacer, mostrar con acciones institucionales que tienen que ser contundentes al momento de denunciar algún tipo de vulneración que viene pues, por parte necesariamente del Estado. Em, el tema que menciona de todo el problema judicial que se tiene ahora, nuestro país vive todavía un tema muy polarizado. Eso incluye, por supuesto, políticos, personas que están en la actividad sindical, y vemos que, lamentablemente que eso va, o sea, o ese tipo de acciones de estos actores políticos pesan lamentablemente más los intereses de sectores. Es por eso que cuando la Defensoría va por un lado, apoya o observa una cosa, siempre el otro se va a ver afectado en sus intereses y de ahí vienen las reacciones negativas. Pero tratamos de proponer una agenda que los políticos y los actores políticos deben tratar de construir una agenda de país, al final de cuentas, aprovechar este tema de la justicia. eh, Hasta es un poco imaginar hace algunos años que actores políticos que ahora piden independencia judicial, institucionalización de la justicia, es pues antes era imaginable que Evo Morales, por ejemplo, sus ministros pidan eh, una justicia independiente. Bueno, yo me alegro que ahora lo pidan, lo pidan. Es importante que la oposición del país también pidan todos y se unan en una justicia realmente independiente. Porque cuando antes se hablaba que la independencia judicial era un invento del imperialismo, ahora se está pidiendo de todos los actores, de varios actores políticos, independencia judicial. Bueno, eso es una agenda del país. Construyan una verdadera independencia judicial. Políticos, ustedes construyan. ¿Por qué no la construyen? La Defensoría del Pueblo está tratando de visibilizar una agenda de país. Nosotros no somos los que hacemos, no somos gobernantes, pero sí mostramos, bueno, esto es necesario para avanzar como país, esto es necesario para avanzar en temas de salud, esto es necesario para avanzar en cárceles, pero es el Estado y los políticos los que tienen que hacerlo. Y por ahí vamos. Nosotros queremos apoyar eso. Usted me dice del tema del caso, ese es un tema que yo no lo veo particularmente, no tendría la información, sería irresponsable decir que no tengo la información suficiente, pero tengo entendido que sí se ha hecho un seguimiento, es un caso bastante antiguo, donde está también involucrado el señor Camacho. El señor Camacho ha también recibido una atención muy importante, muy frecuente de parte de la Defensoría del Pueblo. En su momento,
la señora Janine Áñez también. Nosotros tenemos la documentación de todas las acciones que se han hecho y bueno, tratamos de hacer pues lo que va en línea con los derechos humanos. Es una tarea bien difícil porque vienen ataques de uno y de otro lado. Nos ataca el Estado, nos ataca la población y pareciera que se dispersan los esfuerzos que hacemos. Pero es parte de la tarea, es parte de la tarea de un defensor de derechos humanos, no contentar, repito, no trabajamos para contentar a todo el mundo, trabajamos para tratar de poner una agenda de país y que los políticos que son los responsables de hacer esa agenda, bueno, avancen por esa dirección. Muy bien, el representante de la Defensoría del Pueblo ha pasado la pelotita al sistema político, que es evidentemente donde se encuentra ahora el tema de la reforma judicial. Franco Albarracín, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Si quieres dar algún mensaje final, pues ahí tienes el micrófono. Muchas gracias, Mary, por este espacio. Felicidades también a Sumando Voces por justamente elevar la voz de los sectores vulnerables, de las víctimas de vulneración a derechos humanos. Mi completa y absoluta solidaridad a César Apaza, quien es una persona, un líder cocalero, quien ha elevado su voz por una evidente injusticia y que actualmente está siendo, porque sigue siendo, el víctima de graves vulneraciones a derechos humanos. Muchas gracias, Mary. Un saludo Y también al representante de la Defensoría. muchas gracias también al abogado Juan Ledesma por haber participado del programa. De eso se trata, de que nos unen temas comunes, la defensa de los derechos humanos, tanto en Sumando Voces, que es uno de nuestros ejes de trabajo de la Defensoría del Pueblo, y por supuesto el abogado Albarracín también. Gracias, doctor Ledesma, por haber participado en nuestro programa. Gracias a ustedes por este tipo de iniciativas que son muy importantes para la pedagogía ciudadana. Un saludo. Muy bien, amigas y amigos de Sumando Voces, para el final, como siempre, quiero leerles un resumen de nuestro editorial de la semana que justamente tiene que ver con el mismo tema. El editorial titula Juicios que abrevian los derechos. César Apaza no es el único preso que tuvo que inculparse para obtener su libertad y acceder a un servicio de salud que le garantice la vida. Muchos otros optaron por el mismo camino ante la imposibilidad de acceder a una justicia independiente, transparente y oportuna. En los últimos meses, al menos 10 personas se acogieron al juicio abreviado en el que admitieron su culpa para obtener su libertad. Todos los que se declararon culpables lo hicieron únicamente ante el juez y cuando tuvieron la oportunidad de hablar públicamente, indicaron que son inocentes y que aceptaron el juicio abreviado para poder salir de la cárcel. De hecho, se conoce que es el propio gobierno el que induce a los acusados a someterse a esta modalidad, pese a que también es el acusador. El juicio abreviado ha sido instaurado en Bolivia para optimizar recursos, aliviar la congestión y mejorar el sistema penal, pero en ningún caso para abreviar o mutilar los derechos de las personas como está sucediendo actualmente. Los que no se declaran culpables en un juicio abreviado, pese a ser invitados a hacerlo, deben resignarse a vivir como detenidos preventivos. Estos temas tienen directa relación con la crisis de la justicia, por lo que es importante que se encare lo antes posible una reforma del sistema judicial para que se garantice la tutela de los derechos humanos. Pero antes de eso se debe restituir la constitucionalidad en el nombramiento de magistrados por voto popular. Amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, muchísimas gracias por habernos seguido en un programa más. Les esperamos el próximo jueves con una nueva emisión.